Buenas tardes, profesor. Yo y mi compañero vamos a exponer el proyecto de interfaz gestual para el control de sistemas domóticos. Y los integrantes son Machaca Roque Jefferson y el que habla, Apaza Hanampa José Carlos. Bueno, este proyecto implementa un sistema de control domótico en tiempo real que utiliza la visión artificial. Vamos a usar una librería, ¿no? El OpenSV, que detecta, analiza y clasifica gestos de la mano. Y la comunicación serial, ¿no? Eje serial com para traducir dichos gestos en comando de control POM, dirigidos a dispositivos como luces y motores. El objetivo general de este proyecto, ¿no? Es proporcionar una interacción sin contacto, estable e intuitiva con el contorno domótico. La integración de software, ¿no? Primero vamos a iniciar con la captura de video y aislamiento preciso de la mano mediante filtros. La adquisición y procesamiento del frame. Utilizamos la librería OpenSV y la clase videocaptura 1 para analizar y leer el frame de la cámara. Aplicaremos un filtro gaussiano para reducir el ruido de alta frecuencia, como el ruido de sensor o el generado por una iluminación deficiente. Acá vemos la imagen, ¿no? Que vamos a usar, el código, ¿no? 5x5, gaussiano. Después vamos a utilizar la umbralización adaptativa, creación de la máscara. En esta etapa se crea la imagen binaria que aísla la mano. Detección de rango. Se utiliza la función de inline para aplicar los valores de umbral HSV definidos por los sliders de la guía. Acá vemos el código que vamos a utilizar, ¿no? Y por último, la detección del contorno principal. El último paso de la visión es identificar la región de interés. Se utiliza la máscara final para extraer todos los contornos presentes en la imagen. Se usa para obtener solo los contornos externos, evitando contornos anidados. External. El siguiente es la selección del contorno de la mano. Se itera sobre los contornos detectados y se identifican en que tiene el área más grande. Acá está el código, ¿no? El Rexter y y la lista, ¿no? Y la imagen. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Yo voy a hablar más que todo en la identificación y clasificación de los gestos de la mano, específicamente en la parte del código, que se encarga de esto, ¿no? Obviamente. Tenemos aquí una parte del código donde prácticamente tiene dos funciones, que una función prácticamente la asignación de variables y la otra prácticamente la obtención del contorno principal. Específicamente en la asignación de variables prácticamente nos dice prácticamente que se crean tres variables, que es el finger count, que es el contador de dedos, donde prácticamente se almacenan eso. También está el match area, que registra prácticamente el área más grande, y el match counter holder, prácticamente, que es un contenedor que almacena prácticamente el contenedor principal. Y el center, que más que todo almacena el posible centro guía. Luego sigue más que todo la creación, la obtención del contorno principal, que prácticamente lo que hacemos es crear una lista de contornos donde se almacenan todos los contornos detectados en la máscara mediante prácticamente el siguiente comando. Y luego a continuación prácticamente este código recorre todos los contornos detectados y compara su tamaño, ¿no? Su área más que todo, su superficie. Y en base a eso, detecta más que todo el más grande y prácticamente lo guarda como el max contorno holder, ya que prácticamente el contorno más grande prácticamente va a ser el de la mano, dentro de la máscara generada por el filtrado HSV. Luego sigue más que todo esta parte del código que se trata prácticamente del cálculo de Convert Tool y Convert Effects, que prácticamente esto, el Convert Tool prácticamente te da prácticamente una, si se puede decir entre comillas, una zona elástica, una prácticamente sí, bueno, una zona elástica, como si fuera prácticamente un elástico en la mano. El Convert Sheet Effect prácticamente lo que hace es detectar los huecos que hay prácticamente en esa zona elástica, ¿no?
Y luego prácticamente sigue el control de dedos mediante det y handler, prácticamente, que se basa prácticamente en que si detecta eh, si detecta prácticamente un valle suficientemente profundo y un ángulo lo suficientemente agudo, prácticamente asume que es un espacio entre los dedos válidos e implementa prácticamente el contador de finger count, que es el contador de dedos, obviamente, ¿no? Y dibuja un círculo tóxico en el punto más profundo del valle. O sea, prácticamente se detecta prácticamente una espaciada, una intersección entre los dedos, que sea mayor a 15 pero menor a 80, prácticamente lo cuenta como si fuera una intersección y lo va a poner prácticamente en el finger count. Como se puede ver acá, aquí está más que todo el convex hull, que sería prácticamente como si fuera una banda elástica, que es el azulito. Luego sigue más que todo el convex defect, que prácticamente detecta los defectos y los marca, como se puede ver aquí. Y por último sigue prácticamente la detención del ángulo, ¿no? Entonces prácticamente se puede ver más que todo que el ángulo, el espacio entre los dedos, o sea, los dedos abiertos, se forma prácticamente un ángulo y ese ángulo lo detecta prácticamente poniendo puntitos rojitos. Luego sigue más que todo la identificación, clasificación de los, no, luego sigue más que todas las acciones, donde se detecta de uno a dos de estos puntitos o de estos de intersecciones, prácticamente lo que hace es encender la luz, o sea, manda un comando luz. Si detecta más que todo tres o cuatro, prácticamente envía un comando, envía más que todo un texto motor, se puede decir. En el caso de que detecte más de cuatro o prácticamente cero, simplemente se pone prácticamente inactivo, ¿no? Luego sigue más que todo la conversión de la posición y el gesto de valores de PWM estables, prácticamente, que se basa más que todo en el control proporcional de la ecuación de mapeo del Y-post de DC a 255, donde prácticamente el objetivo es traducir la posición vertical del centro de la masa, o sea, el centro prácticamente de la mano, que sea el Y-post, a un valor de intensidad discreto entre DC hasta 255, donde prácticamente esto va a ser más que todo para el control PWM. Luego sigue más que todo la estabilidad, más que todo el desarrollo de un filtrado de suavizado exponencial, que va a ser un filtrado de pasabajos IRR, y IR que diga, donde dice más que todo que para evitar los valores de intensidad salten constantemente entre frames, lo cual más que todo resulta en un parpadeo o vibración en el motor, se aplica un filtro de suavizado exponencial o promedio móvil ponderado. Ese sería prácticamente el siguiente filtro que está acá. Luego, más que todo, se hace el envío de comandos, donde prácticamente esta parte del código lo que se encarga prácticamente de enviar prácticamente los datos codificados, o sea, prácticamente mediante el puerto serial al S32 prácticamente, ¿no? Y por último, vamos a ver más que todo integración de software con hardware, donde ya sabemos más que todo que inicialmente prácticamente lo que hace el programa de Java es prácticamente es que la cámara detecte el contorno de la mano y luego calcula prácticamente el centroide, que es la posición Y. Y en base a esa posición Y, prácticamente también se utiliza más que todo para calcular intensidad o velocidad prácticamente que el motor, ¿no? De DC a 255, ¿no? Luego este código se convierte en la posición y en un valor entre 0 y 255 que representa prácticamente el duty cycle de una señal PWM, ¿no? También, adicional a ello, también prácticamente, esta también le envía prácticamente si un comando LOM, como se puede ver aquí, que prácticamente lo que hace prácticamente es que crea también un comando LOM, de acuerdo, obviamente que hablamos que la de los dedos abiertos, cuántos dedos detectaba abierto, y en base a eso prácticamente puede enviar un L o un M, donde ahí obviamente significa L de luz y M de motor. Y de costadito prácticamente un número que va desde los 0 hasta los 255, que indica prácticamente el PWM, ¿no? Que va a tener prácticamente el sistema. Y luego sigue más que todo que el microcontrolador prácticamente codifica estos datos y los envía prácticamente como señales prácticamente al LED o con el motor, ¿no? Luego sigue la integración de hardware prácticamente que tenemos la cinta de materiales que es el 32, que como dice va a elegir prácticamente los datos del Java. Luego sigue el MOSFET, que más que todo para controlar, más que todo para el tema de la emulación PWM del motor. El diodo rectificador 1N4007, que sirve más que todo para el tema de, de la protección del MOSFET debido a los picos de tensión del motor por una carga inductiva. Luego sigue las resistencias. Tenemos aquí el tema de la construcción hecho.
Y por último, el resultado, como se puede ver, es el diseño de hardware. Luego sigue prácticamente el está inactivo, que prácticamente no detecta prácticamente ningún hueco, prácticamente se puede decir entre comillas, o ningún dedo abierto. En el caso de que detecte 1 o 2, prácticamente se puede ver que se enciende luz. En el caso de que detecte prácticamente 3 o 4, enciende el motor. A continuación, más que todo, voy a mostrar esto. Ya, se puede observar más que todo que cuando yo pongo mi mano todos juntos, no detecta prácticamente ningún prácticamente, ningún hueco, se puede decir, entre comillas, o ningún dedo abierto. En el caso de que abra un dedo, prácticamente lo detecta obviamente y pone el centroide y también pone más que todo el punto luz. Y si yo prácticamente muevo mi dedo hacia más arriba, se enciende menos luz y si le pongo hacia más abajo, se apaga prácticamente, ¿no? Me pasa con dos. En el caso de que ponga tres, prácticamente se enciende el motor. En el caso de que lo ponga más arriba, con más fuerza. En el caso de que lo ponga más abajo, con menos fuerza. Ya tiene que estar fijo, pero no tengo ahorita algún tipo de soporte para ponerlo fijo. Inactivo prácticamente. Luego sigue más que todo las conclusiones de este proyecto, prácticamente que el proyecto prácticamente nos demuestra prácticamente que una secuencia de video puede ser tratada como una serie de señales bidimensionales discretas en el tiempo. La aplicación de filtros como el desenfoque gaussiano, comprobó más que todo la eficacia de la convolución espacial como filtros pasabajos, atenuando prácticamente el ruido de la frecuencia con el sensor de la cámara antes de la binarización, lo que resultó crucial más que todo para una segmentación estable. También prácticamente la reducción del movimiento humano como templares naturales de la mano a métodos físicos requiere un acondicionamiento de dominio del tiempo, por lo tanto se aplica más que todo un filtrado exponencial en el software, donde prácticamente sería un filtro pasado IRR prácticamente, de primer orden, donde esto prácticamente elimina variaciones bruscas de alta frecuencia y entregando una señal de control más limpia y real hacia el microcontrolador. También el acondicionamiento digital de la señal es fundamental para adaptar rango dinámico del sensor, donde prácticamente a la transformación del actor, garantizando que todo el rango de movimiento sea aprovechado. Eso es todo, gracias.